había cerrado la puerta a la sucesión de la Casa de Austria en la corona de la monarquía española. Una coalición de diversas monarquías europeas opuestas a la hegemonía francesa que el abuelo Luis XIV hubiera colocado a los nietos de Felipe V en el trono de España, sufrió una guerra que duraría 14 años y que sufría batallas no solo en España, sino en diversos lugares de Europa, norte de Italia, Flandes, frontera entre Austria y Baviera, también en Portugal, pero además en el clásico choque de las flotas entre la Teresa y la Francesa que enfrentaban ataques a los puertos americanos de la monarquía española en Centro y Sudamérica, combates en lugares fortificados en el norte de África. Por lo tanto, ya los autores, los investigadores, hablan abiertamente de una primera guerra mundial a principios del siglo XVIII por el trono de la monarquía española. Hemos dicho, venía siendo el mayor conjunto de territorios que un reino gobernaba sobre la tierra. El rey de España era rey de la corona de Castilla y de la corona de Aragón, pero también reino de Nápoles, capital de Italia, conquista de Sicilia, el norte de Italia, ducado de Milán, Luxemburgo, Leopoldo y Luis estaban casados con las hermanas de Carlos II de España.